Ahí ya estamos grabando. Patricia, mira, abajo a la izquierda, sacate el mute del micrófono. Bueno, ahora sí. Les estaba dando la bienvenida a todos en la actividad cultural que compete a este miércoles de SUMART, que es una actividad que va a ser llevada a cabo por el doctor Julio Barrera, eh, que es sumamente interesante, que se trata sobre la vejez, que hay de nuevo, porque nosotros, salvo Lucía, creo que estamos todos dentro de esa edad para empezar, o sea que es un tema que en lo personal nos compete, pero es un tema súper interesante porque es Liñás dice que no te hagas el pebete ahora. Este, porque es la etapa final de la vida, es una etapa que creo que en los últimos años ha cambiado mucho los paradigmas de ese viejito sentadito mirando la tele a un tipo de vida mucho más plena, con mucho más ambicioso, con muchas más actividades y que bueno, que el tratar de llevarlo lo mejor posible, tanto en lo físico, como sobre todo en lo mental y sobre todo en cuanto a los afectos y a poder compartir en familia, creo que es muy importante. Así que este aporte de Julio, que a mí me encantan todas las charlas de Julio porque es como una suerte de filósofo, es un tipo súper profundo, y realmente cala hondo en todo lo que, le hinca el diente fuerte a todo lo que él hace. Así que bueno, nada más que agradecerles la presencia de todos. La actividad va a quedar grabada por si alguno después la quiere escuchar y sobre todo por los que no han podido conectarse. Así que les mando un beso grandote a todos, les doy la bienvenida y Julio, te cedo la derecha. Beso. Estás muteado, Julio. No se te escucha. No se te escucha. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Ah, ya sí, bueno. Gracias, Patricia, por la presentación. Esta charla, no la misma, ya que la modifiqué naturalmente, ¿no? Pero la modifiqué para darla acá. Pero la di este verano para un público general, acá en Maldonado. Así que si digo algunas cosas ya sabidas, les ruego que me disculpen. En los congresos de medicina, este subtítulo, que hay de nuevo, era recurrente. Se ponía a punto un tema y luego se complementaba con lo que había aparecido recientemente, frecuentemente para promover un nuevo medicamento. Pero sobre la vejez no hay nada nuevo, que yo sepa, aparte de que hoy se vive más y por lo tanto la vejez suele llegar más tarde. Las sociedades occidentales, sobre todo las más desarrolladas, presentan un nuevo desafío, el del envejecimiento de la población. Este es un problema demográfico que trae como consecuencia un problema económico. Al menos eso es lo que dicen los economistas. La longevidad, en cambio, no aumentó. La longevidad es vivir muchos años. En Uruguay hay un centenar de longevos que viven más de 100 años. Lo que aumentó fue el número de centenarios. Pero vivir más de 100 años siempre fue una excepción, a no ser aquellos casos que se mencionan en la Biblia, que son extraordinarios. Lo que aumentó fue el promedio de vida y la expectativa de vida. Esta última es la edad en la que desaparece la mitad de una generación. La vejez a lo largo de la historia es siempre la misma. Lo que sucede es que hoy la franja etaria se ha desplazado y por lo tanto el envejecimiento aparece a edades más avanzadas. Se está viviendo un hecho inédito. Los viejos muy longevos son cuidados por sus hijos, que también son viejos.
En Uruguay la población ha sido más o menos estable durante las últimas 6 o 7 décadas, pero la franja de gente mayor de 65 años se ha cuadruplicado. Antes el promedio de vida era más bajo, hoy cada vez más personas llegan a viejos. Hay un envejecimiento demográfico con una pirámide poblacional achatada. Como consecuencia, hay un sobreenvejecimiento. Es el grupo que crece con mayor rapidez. Y como consecuencia, también crece la dependencia. Pero también hay una feminización de la vejez. A los 80 años, las mujeres duplican el número de los hombres. En su artículo de 1984, llamado Gerontología Social para las Mujeres, publicado por la UDELAR, Silvia Puentes de Ollenar, en la conclusión de un extenso texto, dice que consideramos un imperativo devolverle a la mujer anciana no una posición metafórica, sino la seguridad de una vida digna que no la segregue de un entorno que le pertenece por conquista y por derecho propio. La mujer anciana debe ser el sujeto activo que congregue los diferentes tiempos de su familia y pueda fortalecer su imagen afectiva a través del bienestar psíquico y físico. Han pasado más de 40 años de ese artículo. Las mujeres de edad avanzada se han agrupado en diferentes colectivos y han conquistado y continúan conquistando nuevos espacios. El mes pasado, sin ir más lejos, fui a la presentación de un proyecto de viviendas comunitarias llamado Mujeres con Historias, que ha sido una iniciativa de un colectivo. Entre cuyas integrantes está Cristina Grela, otra integrante de SUMART. A ver. La vejez es el título del ensayo de Simone de Beauvoir. Escribió en 1968, en medio de las revueltas juveniles del Mayo francés. Es el primer gran ensayo que se ha escrito sobre el tema. En la introducción, la escritora hace constar que lo escribe para quebrar con la conspiración del silencio, porque nadie quiere hablar de un tema tan escabroso. Hace más de 60 años, Simone de Beauvoir escribía que los viejos están condenados a la invalidez, a la soledad, a la enfermedad y a la desesperación. Hay más de 100.000 viejos en Uruguay que viven solos. 140.000 jubilados cobran la jubilación mínima y las empleadas domésticas jubiladas cobran aún menos. Muchos me dirán, con toda razón, que la vejez no es una enfermedad. Pero ¿cuántas veces los viejos van al médico y éste les dice que lo que les pasa es por la vejez? Y algo de razón tienen, porque hay un desgaste. Pero que haya un desgaste no quiere decir que se sea viejo. Galeno situaba a la vejez a medio camino entre la salud y la enfermedad. Es como un estado normalmente anormal. Entonces habría que ver qué es la vejez. A grandes rasgos, según un modelo deficitario, las condiciones por las cuales se llega a viejo podrían interpretarse como pérdidas. Pérdida de la autonomía, de la independencia, de algunas capacidades. Estas cosas pueden suceder a medida que avanzan los años. Algunos pueden llegarles antes, a otros más tarde, pero nadie está libre de que, cuando se llegue a viejo, puedan aparecer. La viejita parada en un andador que tiene ruedas reclama su autonomía. Parecería que está bien segura parada en su andador, pero está en una situación de riesgo.
No es tan fácil ser autónomo cuando la vejez es avanzada, y reconocer que se ha perdido la autonomía puede ser muy difícil. Cicerón, el filósofo romano, en su libro De senectude o sobre la vejez, dice que no se puede tener una vejez digna en la miseria. Ni en la vejez ni en ninguna otra etapa de la vida, podríamos decir. Pero los niños y los viejos son los más frágiles y los más vulnerables. Y así es, porque la afectación de alguna de esas condiciones son determinantes para que los viejos sean más proclives a padecer contrariedades y caer en la depresión o en la tristeza. La casa de los abuelos es un cuento de José de Filipo, inspirado en el cuadro La Espera de Miguel Chopart. Relata la vuelta a la casa familiar del protagonista, abandonada desde que murieron los abuelos. Regresa con la idea de que sea vendida. Pero una vez allí, cada mueble y cada rincón de la casa le trae recuerdos de lo que alguna vez fue la vida de una familia tradicional, numerosa y prolífica, con aquella férrea voluntad y espíritu de sacrificio para criar los hijos y nietos y sostener la unidad mediante la ayuda mutua de sus integrantes. Pero a medida que crecen y se independizan, los abuelos van quedando solos y con dificultades cada vez mayores, y ya no tienen la ayuda que antes era brindada por sus descendientes, y deciden poner fin a sus vidas antes de vivir sus últimos días en la penuria y la soledad. El espejo del ropero del dormitorio, en el cual él, cuando era un niño, se reflejaba en un juego de proyecciones que lo trasladaban a múltiples imágenes que lo multiplicaban al infinito, ahora le devuelve la imagen de su abuela como era en sus épocas jóvenes y felices, que está de espaldas mirando el ventanal que da a la galería, pero cuando se da vuelta para mirarla directamente, deja de verla. Solo se veía reflejada en el espejo abstraída en sus pensamientos, esperando un hecho que la entristecería. Simone de Beauvoir dice que las personas de edad tienen con sus objetos una relación casi mágica. Son la prolongación de su cuerpo, la prueba de su identidad, de su continuidad. Separarse de ellos es como una mutilación. Beauvoir explica que para el viejo, los objetos no son cosas intercambiables. El mundo exterior se vuelve hostil y ajeno, y los objetos cotidianos se vuelven anclas de identidad. Son testigos de su historia y garantías de que aún existen. Por eso, deshacerse de ellos, mudarse o que le ordenen su casa, se vive con una violencia, casi como perder una parte del cuerpo. En este cuento, de Filipo escribe sobre la fragilidad en la que muchos ancianos están expuestos, como son la soledad y la pobreza, que muchas veces conduce al suicidio. En el cuento La ventana, inspirado en una fotografía de Norma Massa, Raquel Beitler narra la defunción de una anciana, en la que la monotonía y la demencia señalan la rutinaria vida en la que se producen las mismas rutinarias muertes de un residencial de ancianos, mientras en el mundo, detrás de los ventanales, la vida sigue fluyendo. Con el mismo título e inspirado en la misma fotografía, Alba Pérez narra en primera persona el cambio producido en el ocaso de su vida, una anciana que cambia de lugar de residencia y que ve a través de los vidrios impregnados por las gotas de la lluvia un paisaje idílico que la invita a recordar las horas gratas y serenas de otros tiempos y tiene la esperanza de que ese cambio contribuirá a su bienestar y a su felicidad.
Para los viejos, el tiempo pasa de una manera diferente a la dimensión temporal que tienen los jóvenes. En su libro Anécdotas, Carlos Romero tiene un cuento titulado Una lección de vida, en la que una anciana dice que no es lo mismo perder 5 años de vida a los 50 que a los 80. Este pensamiento despierta muchas ideas, pero una de ellas es que hay una vida activa en la cual el tiempo es lo valioso, regido por el dios Cronos, y hay un tiempo que los griegos llamaban kairos, en el que lo más valioso es darle sentido a la vida. Carlos también tiene otro cuento titulado Pedro el Peluquero, en el que relata un encuentro con el peluquero de su juventud, que se sorprende de los cambios que ha sufrido y casi no lo reconoce. El tono que suele caracterizar los cuentos de Carlos es el humor, y estos desencuentros así deberían tomarse. Pero no siempre es así. Aquí el protagonista acusa los cambios físicos propios de un adulto mayor, pero en la ancianidad se acentúan aún más y aparece la formulación de un juicio crítico que duele. Se vive a través de la mirada de los otros la experiencia del propio envejecimiento. Dice Sartre que la vejez está en esa categoría de lo irrealizable, porque como añade Simone de Beauvoir, nada me obliga a reconocerme en la imagen que nos es dada y que nos aterra. Y luego agrega que, queramos o no, terminamos rindiéndonos al punto de vista de los otros. Los psicólogos hablan de una crisis de identidad similar a la de la adolescencia, pero hay grandes diferencias. El adolescente se da cuenta de que atraviesa un periodo de transición. Su cuerpo se transforma y le molesta. El individuo de edad, en cambio, se siente viejo a través de los otros, sin haber experimentado serias mutaciones. Interiormente no se identifica con el rótulo que le han pegado. Ya no sabe quién es. Dice Simone de Beauvoir que la vejez se presenta con más claridad a los otros que al sujeto mismo. Es un nuevo estado de equilibrio biológico. Si la adaptación se opera sin tropiezos, el individuo que envejece no lo nota. Calderón, en su comedia en verso La vida es sueño, dice, los mortales son siempre los mortales, y en el mar o en la tierra, cerca o lejos, los juegos de los niños son iguales como lo son los sueños de los viejos. Los juegos cumplen una función importante en el relacionamiento con los otros, pero también son una forma de distracción. Los niños, al jugar, crean un mundo y se afianzan en él. Esos mismos juegos pueden ser útiles para crear sus proyectos de vida. Pero en los viejos suceden otras cosas. Dice Simone de Beauvoir que el viejo sabe que su vida ya está hecha y que sus esperanzas están despobladas de porvenir. El plazo de los proyectos se acorta y se vive más el día a día. Como sucede en los sueños, el mundo se vuelve hacia el pasado. Esta es la etapa de las últimas elecciones del Reader Digest. El antienvejecimiento siempre estuvo de moda y vende. Lo que no vende es la cruda realidad. Este cuadro de Hugo Lago, el compañero de Rivera, que tiene dibujos en tinta china, se llama Mar Enfermo. Hugo Lago vivió muchos años, pero sus últimos no fueron fáciles. Este es un cuadro monocromo que representa un mar embravecido, en el que aparecen unas figuras humanas aisladas, muy pequeñas, y un sol pálido mirándolo y ocultándose en el horizonte. En Vejez Marina, Bernardo Hoffmann comienza con una reflexión. La vida no es lo que vivimos,
sino lo que recordamos. Este concepto encierra otra evidencia. Los recuerdos más antiguos son los que almacenan más detalles. El relato son recuerdos de juventud de alguien que está esperando que le retiren el suero lo antes posible para mirar por la ventana y de esa manera esperar apaciblemente que le llegue la muerte. La vida humana suele caracterizarse por la ambivalencia. Hay un desgarro ontológico que oscila en los límites de querer vivir más y no querer vivir así. Y la función principal de los mecanismos de defensa a esa edad deberían consistir en controlar esa ambivalencia. En el cuento de Beatriz Rojas llamado Buril, la protagonista se vale de esta herramienta y el martillo para utilizarlos una y otra vez en descubrir infructuosamente su ser y continuar conscientemente decidida su afanoso trabajo para expresarse en nuevas formas. Ser viejo es luchar contra la vejez. Es la dura novedad. Vivir ya no cae de su propio peso. El drama del viejo consiste a menudo en que ya no puede hacer lo que quiere. El anciano experimenta una especie de inadecuación consigo mismo. El cuerpo, de instrumento, se convierte en obstáculo. La vejez pasa a representar incesantes victorias y derrotas superadas. El cuento de Beatriz es muy elocuente en este sentido. Sin embargo, tener proyectos da motivo para seguir viviendo, para crear, para creer en un futuro mejor. Algunos se proyectan en su descendencia, otros en sus aspiraciones materiales, otros en los servicios a la sociedad y otros en la trascendencia hacia un paraíso perdido, pero prometido. Una fe religiosa, en algunos viejos, puede ser una motivación. Los jóvenes suelen tener la cabeza en otras cosas. Rastreando de dónde viene y cuál es el origen de las palabras con las que se designa a las personas viejas o ancianas, su significado es ambiguo. La palabra anciano proviene de arcano, antiguo, lo que se guarda. Así se denominaban a los miembros del Sanedrín encargados de gobernar una iglesia. En cambio, la vejez proviene de vetusto, lo que se desecha. La palabra viejo admite calificativos, viejo lindo, viejo loco, etc. Anciano remite más a sabiduría, se la asocia a la reflexión y a la contemplación, y también la experiencia, infunde respeto. Claude Lévi-Strauss, el antropólogo francés, autor de Tristes Trópicos y de las estructuras elementales del parentesco, que vivió en la Amazonia, en el libro Vida de los indios Nambiquara de 1948, dice que esta tribu tenía la misma palabra para designar bello y joven y feo y viejo. Esto no está tan alejado del imaginario de la cultura occidental y en la importancia que se le da al cuerpo por parte de la sociedad de consumo, en la que, para ser competitivo, hay que mantenerse joven y bello. Acá habría que hablar de la cosmetología, de la medicina estética y otras disciplinas que tienden a detener, o mejor dicho, a disimular el envejecimiento. La chilena Catherine Fjellhaus tiene un breve cuento llamado Canas, leído en el Congreso de Sumar en 2024, que comienza así. Para cuando la maraña de canas invada mis muros, habré nacido de nuevo. Sin embargo, trata de disimularlas y negarlas, porque para ese momento aún no está preparada. Tampoco estaba preparada cuando otros cambios en su cuerpo le anunciaban una etapa por venir.
Patricia Destro retrata rostros y manos en un estilo hiperrealista, acentuando los rasgos propios de la vejez. Lelia López, en una misiva titulada Fragmento de Diario, 6 de febrero de 2014, y publicada en el libro del Congreso antes mencionado, cuenta que a los 66 años se siente bien, pero que solo le faltan las hormonas. Al ir a una consulta con el ginecólogo, este le pregunta cuál es el motivo, y ella le responde que va porque no quiere ser vieja. El ginecólogo entonces le receta hormonas. En este cuento, con cierta ironía, se toma la vejez como un asunto meramente biológico. En algunos casos, la vejez pasa a ser un grupo privilegiado. A los jóvenes de hoy les cuesta conseguir trabajo. Viven en una sociedad más competitiva y exigente. Algunos tienen que emigrar. Muchos viejos ya han pasado por eso y ahora pueden vivir una vida más tranquila y permisiva. Lo cierto es que el concepto de vejez cambia con la época y con la cultura. En la cultura occidental contemporánea, nuestra sociedad reacciona con respecto a la vejez de manera negativa, ambigua y contradictoria. Ambigua porque por un lado muestra sensibilidad hacia los pobres viejos. Los viejos nos inspiran ternura y compasión. Pero por otro lado, nadie quiere llegar a viejo. Se ponen exigencias para conseguir la libreta de conducir, porque hay que pesquisar posibles inconvenientes. Pero sucede que el tránsito es cada vez más caótico. Las muertes por accidentes de tránsito se dan con más frecuencia en jóvenes. Los viejos manejan con más prudencia, son más cautos. Hay seguros de vida que no los cubren, y cuanto más necesitan de asistencia médica, es cuanto más tienen que pagar. Es contradictoria porque por un lado se precia del alto promedio de vida alcanzado, pero por otro se limita el acceso a los servicios de asistencia médica y a las posibilidades laborales, y la mayoría de las jubilaciones son insuficientes. Y es negativa porque en cierta medida discrimina a los viejos, no los integra al mercado de consumo. Y, como señala el doctor Taliche en su libro de 1979 llamado Vejentud, hoy hay viejos jóvenes y viejos no tan viejos que viajan, que hacen deportes, se casan o buscan pareja. Pero otros, a esa misma edad, van a parar a una casa de salud o a una residencia de ancianos. Taliche los llama sarcásticamente morideros. Estos hoy se han multiplicado. Hay muchos que están registrados en salud pública, pero hay muchos que no están ni habilitados ni registrados, de manera que es difícil saber su número con exactitud. Ingmar Bergman, el famoso director de cine sueco, en su película Fanny Alexander de 1982, le hace decir a uno de sus personajes: siempre seremos niños o viejos. Lo demás es toda aquella vida que creíamos importante. Es decir, esas cosas que nosotros creíamos importantes, en realidad no lo eran tanto. Lo realmente importante era la niñez y la vejez, decía el personaje de Bergman. Hay quienes cuidan niños y hay quienes consuelan ancianos, y eso es importante. Y no hay momentos más emotivos que estar llegando y que irse yendo. Por lo demás, cada uno sabrá lo que cree que es importante para sí. Pero hay algo que, como sociedad, hoy, creemos que tiene una creciente importancia, y es lo que está determinando un cambio generacional con características que hasta ahora no se habían visto. Lo que marca el concepto de vejez en un mundo que está dominado por la tecnología
es la posibilidad de adaptarse al avance que actualmente está imponiendo la tecnología en todos los campos. Margaret Mead, la antropóloga norteamericana que estudió las tribus de la Polinesia, en su libro Cultura y Compromiso de 1970, dice que los jóvenes de todos los países comparten un tipo de experiencia que ninguno de sus mayores tuvo o tendrá jamás: una red de intercomunicación con bases electrónicas. Esto lo decía hace ya más de 50 años. Mead califica la cultura intergeneracional con tres modalidades. La posfigurativa es aquella en la que los niños aprenden de los adultos. Los cambios son lentos, el futuro es más o menos previsible. Se ve en las zonas rurales o en comunidades indígenas, y también en aquellos que transmiten un oficio o una destreza manual. La configurativa es aquella en que los niños y los adultos aprenden de sus pares. Y la prefigurativa es la que los adultos también aprenden de los niños. Esta última es la que vivimos actualmente. Y por eso habría que hablar del concepto de generación. Estas diferentes formas evolutivas del envejecimiento no son homogéneas. El parámetro que se toma de referencia generalmente es la edad, pero la edad no es una referencia fidedigna. No necesariamente se relaciona con las otras formas de envejecer. Hablar de franja generacional me parece más adecuado, porque lo cronológico suele no relacionarse con lo biológico o con lo psicológico. Puede haber viejos muy sanos que parecen más jóvenes, y puede haber jóvenes tan maltrechos que parecen viejos, o puede haber añosos muy lúcidos e informados y activos que en nada representan su edad. Se tiende a catalogar a las fases de envejecimiento de acuerdo a la generación a la que se pertenece. Si hablamos de tercera, cuarta o quinta edad, la asociamos con la generación que los agrupa. Cada generación evoca un mundo imaginario al que pertenece. Por ejemplo, el tango, la televisión en blanco y negro, el Maracaná, los Beatles, la dictadura, y así podríamos seguir. Las generaciones son franjas de edad que pertenecen a un grupo que comparte un ambiente de formación tecnológica y, en consecuencia, la misma formación cultural y un mismo mundo imaginario. A medida que pasan las generaciones, las referencias cambian. Acá se impone hablar de la relación entre vejez y tecnología, porque puede suceder que haya un cambio generacional que impida entender los significantes, es decir, no comprender de lo que se está hablando cuando nos referimos a términos como contacto humano o comunicación. Días atrás, en el grupo de WhatsApp de Sumar, se difundió un mensaje que se hizo viral, que produjo un interesante debate. Decía lo siguiente: una sociedad que obliga a un anciano a usar un smartphone para acceder a sus derechos no es moderna, es excluyente. Ha decidido liberarse de sus padres. Más adelante agrega: si para pactar un turno se necesita ayuda de un menor, el sistema ha fracasado. No es innovación, es exclusión. Estamos asistiendo a un cambio trascendente que no solo involucra a la cultura, sino que también a la vida cotidiana, a los hábitos de consumo y a la constitución biológica. Es lo que algunos han dado en llamar una mutación antropológica. Es la generación post-alfa. Es la primera generación que aprendió más palabras de una máquina que de su madre. Van a ser los viejos del futuro, viejos que tendrán que adaptarse a un mundo muy distinto al que tienen que adaptarse los viejos de hoy. La técnica siempre introdujo cambios. En la era mecánica e industrial,
Las máquinas produjeron cambios biológicos a nivel físico. Eran cambios lentos. Pero en la era digital, la que estamos viviendo ahora, estos cambios se producen a nivel neuronal y psíquico, y son cambios muy rápidos. Se ha pasado de un sistema de tecnología alfabética a otro sistema de tecnología digital. Esto cambió las modalidades de aprendizaje, de memorización y de intercambio lingüístico. Por lo tanto, el proceso de pertenencia generacional se convirtió en decisivo. Y la generación de viejos ahora se distancia y se convierte muchas veces en incomunicable, no tanto por motivos culturales, sino por un problema de formación técnica y cognitiva. Antes el acceso a la cultura y el bienestar era un tema de clases sociales. Esto sigue igual, pero tiene más preponderancia el rango generacional. Por un lado, la brecha tecnológica, que es un desafío, pero por otro, la decadencia biológica y cognitiva que en los viejos dificultan la adaptación al nuevo mundo. Piero tiene una canción muy conocida que dice: viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas lerdo, como perdonando el tiempo. Por eso el término viejo puede asociarse al de desactualizado. Se puede estar desactualizado a cualquier edad, pero la tecnología exige y obliga a actualizarse permanentemente. Esto provoca inseguridad y ansiedad, y sobre todo, en los ancianos, cierto temor, porque existe la percepción fundamentada de que los viejos no están actualizados. Es cierto que hay oportunidades de reconversión en tecnología dirigidos a los adultos, pero no es tan fácil estar actualizado por más que se haga un esfuerzo. Hoy el mundo exige una preparación para un cambio permanente. Y hay viejos que buscan adaptarse a los nuevos desafíos, quieren permanecer activos e integrados. Además, los viejos pueden aportar desde otras perspectivas, si es que ese aporte en un mundo vertiginoso y excluyente, como en el que vivimos, tienen cabida. Hay ámbitos en los que no se puede, en los que se puede aprovechar su experiencia anterior, como por ejemplo en áreas como la comunicación, en la cultura, en el arte, y esto es transversal a todas las áreas. En la pandemia, por ejemplo, se ofrecieron médicos jubilados para atender por Zoom. Los adultos son más estables laboralmente. Antes se hacía un trabajo para toda la vida. El mundo era un mundo, si se quiere, auspicioso, con un futuro más promisorio, pero más rutinario también. Hoy parecería que no es tan así. La tecnología es un campo donde hay flexibilidad y precariedad laboral. Es muy inestable. Hoy la modernidad es líquida. Buscar trabajo a una edad avanzada es más difícil y además esto significa entrar en el sistema de producción y rendimiento. Por eso habría que hablar del ocio y sobre todo de la jubilación. La jubilación permite la oportunidad de poner al día aquellas vocaciones que se han postergado. Es la etapa de la creatividad, de la liberación de las obligaciones y sobre todo, es la etapa de elegir lo que se quiere hacer y con quién se quiere estar y buscar todo aquello que sea gratificante. Llegar a esta etapa puede ser un privilegio, pero no para todos. Pero ahora voy a continuar con la relación entre la vejez y la tecnología. Hay que tener en cuenta que los viejos son más vulnerables a los delitos informáticos. Se les exige que hagan trámites por la web, que hagan transacciones bancarias, que pidan turno a la asistencia médica por Internet y otros trámites para los cuales los viejos no están preparados. Las víctimas de los delitos informáticos son mucho más frecuentes en los viejos. Las redes sociales son muy buenas, pero tienen su lado oscuro cuando se trata de engañar.
Los viejos confían en el valor de la palabra, en los contactos personales cara a cara. Hoy hay noticias falsas, simulación de la voz y otros engaños por el estilo. Hoy ya no son tan frecuentes los encuentros personales. Se ha perdido el espacio comunitario y las distancias se han hecho mayores, y los viejos tienen más dificultades para la movilidad. Esto hace que los ancianos sean cada vez más dependientes. Este es un mundo hecho para jóvenes. En tecnología hay que actualizarse constantemente. Las aplicaciones del celular, las computadoras, todo requiere de una actualización que es cada vez más frecuente. Y estar conectado es cada vez más indispensable. Esto se debe a la aceleración del tiempo y a la contracción del espacio. Los jóvenes se adaptan con mayor facilidad porque nacieron familiarizados con la tecnología. Son nativos digitales, pero igual tienen pánico de quedar sin actualizarse, a quedar fuera del sistema, a no pertenecer. Los viejos tienen otro ritmo, van más lento, les cuesta más, exige mayor esfuerzo, ya sea por curiosidad o por necesidad, pero finalmente lo logran. Pero no podrán tener esa facilidad para saltar de una cosa a la otra, esa agudeza mental que se requiere para el zapping, para vivir en un mundo que tiende a la dependencia tecnológica absoluta. Por eso, las nuevas formas de conciencia social se modelan a partir de la pertenencia generacional. Los clubes de ancianos, los talleres literarios, las asociaciones de jubilados y otros ámbitos donde los viejos tienden a juntarse entre sus pares. Las redes sociales han transformado la manera en que recibimos la información y nos comunicamos con el mundo. El tiempo biológico no es el mismo que el tiempo tecnológico. La escritura, la lentitud de la lectura, la posibilidad de juzgar en secuencias el carácter de la verdad y la falsedad de lo que se dice, son propias de una generación que se está yendo. Antes se cultivaba el hábito de la conversación. En El tío Diego, título de un cuento escrito por Omar Villalba, el viejo relata historias para revivir una y otra vez su vida que parecen fascinar. Esto no sucede cuando lo que predomina son las imágenes. Sobre todo, la sucesión vertiginosa de imágenes de los dispositivos tecnológicos que impide detenerse para contemplarlas. Por lo tanto, el concepto de generación de viejos no se identifica ya con un fenómeno biológico, sino con un fenómeno tecnológico y cognitivo. Y esto traza un horizonte de posibilidades en el acceso al conocimiento y del acceso a las nuevas redes de conexiones sociales y laborales. La robotización avanza incluso sobre todo en campos como la medicina. Hay asistencia en aquellas tareas que nadie quiere hacer o que son de alta especialización. Y hay también una interposición burocrática mediada por la informática que tiende a sustituir y anular el contacto humano. La nueva vejez va a tener que afrontar situaciones hasta ahora inconcebibles. Tal vez las palabras de un viejo del futuro que escuche por última vez sean las de un robot dotado de inteligencia artificial. Hoy más que nunca hay que pensar en lo que se pierde y lo que se gana. Hay quienes piensan que hay que adaptarse a cualquier costo, que no hay alternativa, que el progreso va a solucionarlo todo. Otros se resisten y se alejan del sistema, y otros negocian. Pero en la vejez, lo más importante es el contacto humano. Y justamente por eso hay que fomentar lo que en gerontología se llama la abuelidad,
que no es otra cosa que el cierre del círculo de la vida, que éste sea más libre de la tecnología y más cerca de los afectos, y que nos vayamos desprendiendo de todas aquellas cosas que, como decía el personaje de la película de Bergman, creíamos importantes. En el cuento Maná de Araceli Vallani, publicado en el libro de Sumes de abril de 2020, se relata el encuentro de un abuelo con su nieto, al cual lo considera como el alimento sagrado que envió a su pueblo, el maná, que Dios envió a su pueblo, el maná. También las mascotas en la vejez pueden ser una compañía insustituible. Es una dimensión que trasciende lo humano, pero ese es otro tema. Si bien la vejez tiene características específicas, también puede concebirse en términos relativos. Una persona es vieja con respecto a otra más joven que así lo considera. Voy a leer una reflexión a modo de sentencia o aforismo de un texto breve de José Torco, publicado en el Congreso de Sumart antes mencionado, titulado Mi papá es. Un niño piensa a los 5 años, mi papá es un genio. A los 15 es muy exigente y a veces es insoportable. A los 25 es muy caprichoso y no se puede hacer nada con él. A los 35 es de otra época y no se quiere actualizar. A los 45 está en una edad en que ya le cuesta razonar. A los 55 se jubiló y no quiere hacer nada que valga la pena. A los 65 el viejo era un genio. Lástima que no me di cuenta antes. Es una percepción secuencial de un clásico estereotipo generacional en una catalogación tópica sobre la generación que la antecede. Es una admiración filial. Ya lo vemos en la Odisea. Cabe la pregunta, dada la aceleración vertiginosa de los cambios cognitivos que afectan el pensamiento reflexivo y crítico de las nuevas generaciones, si esta sentencia seguirá vigente en los tiempos venideros. Habría que indagar qué es lo que hace que a los 5 años y a los 65, es decir, en los extremos de la vida, los padres provoquen admiración en sus hijos, mientras que la juventud y en la adultez no comprendan sus actitudes. Competencia, parricidio. Por otra parte, hay muchas acepciones de la palabra genio, pero aquí están dichas en forma coloquial y podría asimilarse a sabio, venerable o algún otro atributo de la vejez. O por el contrario, cuando le llama genio, podría referirse simplemente a que es más sagaz o ingenioso o que tiene más facilidad para adaptarse a la hipermodernidad tecnocrática. Este es un fragmento de otro cuadro de Hugo Lago. Representan las siluetas de un viejo y de un joven sentados de espaldas, sumidos tal vez en sus propios pensamientos, seguramente muy distantes entre sí. Claro que los jóvenes de hoy están demasiado ocupados para pensar en estas cosas. Por eso nosotros que sí las pensamos, posiblemente nos identifiquemos más con este otro grupo que está mirando el horizonte y aún más allá. Creo que me excedí de tiempo, pero espero que no se hayan aburrido mucho con un tema tan escabroso y les agradezco el aguante. Si quieren hacer algún comentario, Buenas tardes, Julio. sí, Es- Buenas tardes. Es la primera vez que participo de esta charla. La verdad que terminé con un poco de lágrimas al final. Este, yo estoy viviendo una situación, tengo 67 años y traje a mis padres
desde Paysandú a un residencial acá cerca de mi casa. Y me quedó muy prendido lo que decías recién, de las diferentes etapas que vamos viviendo, que muchas de ellas las he vivido con mis hijos y las he vivido con mis padres, este, la percepción que vamos teniendo de cuándo es genio, cuándo es esto, o sea, la diferente de eso. Y para terminar, quería decir que los que tenemos los padres vivos, nunca estamos preparados para despedirlos. Te agradezco mucho, hermosa disertación, la recopilación de trabajos, la verdad que estoy altamente satisfecho con esto. Gracias de nuevo. Bueno, gracias a vos. Patricia, Bueno, lo primero es felicitarte, digo, la charla es lo que uno espera de vos siempre porque es algo profundo, es algo que deja pensando. Creo que esta charla la voy a tener que ver de nuevo y seguramente más de una vez, porque hay mucha cosa para reescuchar y pensar. Eh, un trabajo muy preparado, además, has tenido la deferencia de basarte en cosas de nosotros, de los compañeros. Vi un cuadro mío por ahí también. Eh, la verdad que impresionante. Impresionante el tema porque no sé si a los demás le pasan, pero a mí lo que me pasaba es que hasta hace unos años yo veía la vejez como algo que le pasaba a otros, como algo lejano. Y de repente cuando te querés acordar, ya sos veterano, ¿no? Ya sos... eh, y bueno, y nada, y creo que no sé si alguien puede decir lo que es el bien vivir de una vejez o no, pero a mí me quedó pensando mucho cuando hiciste mención a Simone de Beauvoir, que ella cuando plantea de que ya los proyectos se acortan, de que, ¿no? De que uno no se proyecta a lo largo del tiempo, sino que se dedica más al día a día. Y yo me quedo pensando si en realidad uno no tendría siempre que tratar de vivir un poco más el día a día, que en definitiva es lo único que tiene, ¿no? Lo otro que me pasa, que para mí con el tema de la vejez un antes y un después, es cuando lo terminé de aceptar como algo que también me va a pasar y que es parte del ciclo de la vida. O sea, no es una teoría que uno nace, crece, se reproduce y muere, sino el aceptarlo como una realidad y tratar de vivirlo sin tratar de comportarse como que uno fuera un joven. O sea, seguramente esa rapidez mental, esa facilidad de aprendizaje que tenga el joven, uno ya no la tiene. Yo no la tengo. Yo antes le daba una lectura a algo y ya memorizaba, y ahora tengo que leer varias veces, inclusive a veces ni aún así logro memorizar algo, pero es parte de él. O sea, me parece que uno no se tiene que quedar con todo lo que no puede hacer, sino que la mirada tiene que ser al sí. Hay un montón de cosas que voy a poder hacer. Yo estoy convencida que el periodo que viene en mi vida va a ser el más feliz de mi vida. Estoy totalmente convencida, porque si bien sé que hay un deterioro físico y probablemente enfermedades que se vienen y cosas que se vienen, hay un montón de responsabilidades que ya no las tengo. Ya estoy grande, he podido pagar mis cuentas, he podido criar a mis hijos, he podido, ¿no? Y ahora disfruto de mi nieta desde otro lugar y no sé. Pero bueno, nada, no quiero dar otra charla yo, pero digo que esta charla te deja con ganas de más y te deja con mucha reflexión. Así que muchísimas gracias, Julio. De verdad, muy buena charla. de nada, muchas gracias. Patricia, Gracias. Gracias. Sí, Patricia, Sí, Cristina. sí. a mí se me entrecorta mucho, si hablo se entrecorta porque No, no se entrecorta, se te entrecorta a vos. Está perfecto. Está muy bien. entrecorta. Sí, a vos, a vos. Sí. Sí. Bueno, Julio, Muchas gracias
Gracias por la charla, Julio. Muchas gracias. Gracias a Bueno, vos, Alberto. felicitarte, Julio, porque no es fácil hablar de esto. Eh, Tampoco como, y mirá toda la respuesta y las manos levantadas que tenés, o sea que esto es una charla con una inmensa repercusión con este grupo de veteranas y veteranos que somos, ¿no? Y te agradezco mucho porque yo pensé ayer, digo, Julio irá a decir algo de las mujeres con historias, porque bueno, no quiero hablar de otras cosas de la vejez que seguramente seguirán, pero las mujeres con historias es de un grupo que hace 14 años que venimos tratando de concretar algo. Y a mí me parece que no es solamente entretenerse, sino es seguir teniendo proyectos concretos. Y eso lo decide cada una y cada uno, porque no hay recetas para este tiempo, pero es un buen tiempo. Después que vas salvando las cuestiones físicas que te pueden estar pasando, es un buen tiempo la vejez, es un tiempo de creación, un tiempo de visión hacia adelante y de ponerse al día con lo que estamos viviendo. Es un gran desafío. Y me parece, Patricia, que lo que vos dijiste, estoy segura que, bueno, hay que llegar a la vejez. Y eso es otro desafío. Por eso es agradecer a la vida que llegamos y tener todos esos cuestionamientos que se tienen día a día, momento a momento, esta cosa fantástica que hiciste de recoger las cuentos y definiciones y todo lo que se ha producido y se produce en este sumar, que me parece que es un trabajo grandísimo tuyo y un reconocimiento a todas esos biseles que tiene la vejez como corolario. Te tengo que hacer una observación. Dos. Una, que muchas veces vos dijiste que la gente se da cuenta, los de afuera se dan cuenta más que te volviste viejo, vieja, que vos misma. Menos los hijos, porque los hijos es una cosa que uno va adquiriendo. Los hijos y las hijas en realidad te ven siempre más joven, porque el verte más veterana significa que ellos también se están poniendo viejos. Entonces, en realidad te encargan cosas los encargues y las cuestiones no cesan, ¿no? Los hijos son para siempre y hasta el último momento van a pedir tu ayuda. Y la otra observación es que no es lo mismo ser viejo que ser vieja. Y hay otros elementos que caminan en ese sentido. Y es para decirle que cada vez que dijiste viejo, no vas a decir vieja, pero que hay una diferencia en la cuestión de género grande, en lo que las mujeres hemos aprendido, a veces lamentablemente, pero hemos aprendido en la vida a manejarnos con otras cuestiones y que a veces a los varones les cuesta más porque su tarea ha sido el trabajo y después del trabajo no ha habido más nada. Y sigue habiendo cuando hay una tarea creativa y todo esto que tanto Carlos como Irigaray muchas veces lo han dicho que el propio ¿cómo se llama? Ay, bueno, compañero de salud pública, no me acuerdo ahora, debe andar por ahí, o tanto. Este, es decir eso, que es distinto para las mujeres que para los varones el tema de la vejez. Y te vuelvo a felicitar y no quiero ocupar más tiempo porque hay una serie de compañeros y compañeras que quieren hablar con toda razón. Mil gracias, Juli. Gracias, Cristina, a vos. Raquel, Raquel, bueno, creo que Raquel no escucha. Carlos, ¿querés hablar tú ahora? Sí, Julio. Bueno, no me extraña nada la calidad de la exposición de Julio, la profundidad de sus conceptos, las reflexiones, lo que lo hace a uno pensar. Realmente era bien de esperar.
Lo que sí me sorprendió la investigación que ha hecho en material que hemos producido los integrantes de Sumar, de Sumes y de Sumar, y qué bien ubicados, qué bien logrados el efecto que pretendía con las distintas contribuciones que ha buscado en nuestra producción. Y cómo en este ambiente que él ha creado de reflexión, cómo esas contribuciones nuestras se modifican, porque yo diría, el cuentito de José Torco me parecía ingenioso, pero ahora adquiere una profundidad muchísimo mayor. Bueno, Julio, realmente encantado con tu presentación. No te felicito porque era lo que esperaba. Bueno, gracias, Carlos. Raquel, no sé si tenés levantada la mano. Si no, Beatriz. Beatriz. Sí, sí, sí. Estoy contenta. ¿Me escuchan? Sí, sí. ¿Me Sí, Y sí. escuchan la voz? Porque realmente yo no me veo, está mal la parte de la cara mía y todo, porque no sé qué pasó con mi computadora, pero no importa. Yo, en primer lugar, te Cuando te felicito. adelantás te vemos más. Te ¿Eh? adelantás, Ah, bueno, bueno, bueno. ¿Me ves ahí más? te vemos ahí. Perfecto. No se precisa verme porque ni siquiera he tenido tiempo de peinarme, así que no hay ningún problema. Bueno, yo quería desde luego felicitar a Julio, porque indudablemente nos hizo ver una realidad y sin drama, ¿no? Porque tampoco dramatizó nuestro verdadero drama, porque todos los que tenemos más de 50 años, que no voy a decir cuántos más, evidentemente estamos, según el compañero Norberto Linares, está de acuerdo conmigo, ¿no? En resumen, este, es lo que en este momento son las virosis, ¿no? La vejez. O sea, el haber vivido los años y de nosotros mismos, de lo que hicimos y no hicimos, depende el hoy, ¿verdad? Si te cuidaste, estás mejor. Si tuviste en cuenta de que la vejez tiene unos gastos diferenciados y tú tienes que haber hecho trámite para la jubilación y te salió bien la jubilación, es parte también de la inteligencia bien aplicada. Pero entonces, el no drama, sin embargo, no puede tapar o no puede disimular nuestra realidad. Lo que habló Julio lo habló con mucha clemencia. Yo siento así, porque de acuerdo a lo que a mí me vino, evidentemente hay mucha clemencia con lo que no hice, no pude, y en fin, estoy en este drama. Entonces, lo mostró también que es más que una fotografía, es casi un robot andando entre nosotros para hacernos ver nuestra realidad. Ahora lo que yo digo, prácticamente, ¿qué podemos hacer al respecto? Porque la conferencia fue maravillosa, realista total, no nos mintió, no nos simuló nada, y a las comicidades que mostró son reales, pero las comicidades las vivimos nosotros como drama. Entonces yo digo, esta hermosa exposición científicamente manejada, según siento yo, este, me gustaría que como adultos mayores podamos sacar una conclusión aplicable. Por ejemplo, el drama de la situación de nosotros frente a la computadora, frente al celular, que parecen inocuos porque los chicos lo tienen hasta debajo de la almohada y nosotros hasta le disparamos porque de vez en cuando nos da cada zarpazo que no podemos manejar. Por lo menos a mí me pasa. Hay gente que está mucho más ducha que yo. Pero bueno, todo lo que viene y va a venir. Y como ya nosotros planteamos en una oportunidad y muchos tenemos como problema ya la inteligencia artificial y vamos a tener que aprender a manejarla porque ya nos va a manejar si no. Y ya nos manejan desde el punto de vista, como dijo
Julio, que para hacer un trámite en las cajas de jubilaciones tenés que pasar por una serie de actos que a mí me da la gana de simplemente abandonar e irme, ¿no? Pero es nuestra realidad. Entonces, puntualmente, para terminar, porque si no me pongo muy pesada, este, ¿qué podemos hacer al respecto? ¿Alguien estoy segura que puede aportarnos? No digo hoy, porque esto fue muy urgente, lo de Julio, nos puso en la cara la realidad. Y bueno, entonces digo yo, manejemos la idea de poder pensar para poder sentir la forma de poder cambiar un poco a nuestro favor nuestro hoy, porque lo tenemos que hacer, o si no, vamos a ser viejos infelices. Y yo quiero ser feliz todavía y estoy pidiendo ayuda. Gracias, gracias. Julio, Julio, ahora sí, ahora podría hablar, Julio. yo he mejorado el Wi-Fi, también quiero hablar. ¿Está Tú bien? das la palabra, Julio. Yo también quiero participar. Adelante, Beatriz. Raquel. No, ya terminé, yo terminé. Ah, ¿quién estaba? Raquel. Raquel, Alberto, Raquel, que no me podía conectar. Bueno, yo ahora mejoré el Wi-Fi, también después de ti Sí. quiero opinar. Bueno, Adelante. muchas gracias, Alberto. Bueno, primero, sin duda, felicitar a Julio y me sentí representada en la tecnología y sus dificultades que a mí me cuestan porque no me gustan. Pero bueno, las estoy tratando de aprender, como ahora que no me podía conectar porque tengo una tablet nueva y no me podía conectar y no me escuchaban y yo les hablaba hasta que al final lo logré. Yo creo que esta charla ha sido sumamente fructífera, no solamente por la forma magnífica en que Julio la presentaste, que realmente siempre sos excelente en tus investigaciones, sino que queda para pensar un montón de cosas que incluso podríamos hacer un día una lluvia de ideas, pensar y entre todos escribir Eso. y decir, aportar algo para qué pensamos de esto, del futuro nuestro, ¿verdad? Yo les voy a contar que yo tengo 71 años y no me doy cuenta que los tengo. Y viajé sin seguro de salud hasta los 68 años y viajé por todos lados y nunca me saqué un seguro de salud. Porque ni se me pasaba por la cabeza de que me iba a pasar algo. Y recién a los 69 años me saqué por primera vez un seguro de salud para viajar. Entonces yo digo, yo creo que hay mucho de uno, de lo vivido, de lo personal, de cómo uno lo encara. Y yo no me veo en el futuro como una vieja, pero ya soy. Entonces, la mente nos hace trampas y nos dice cosas que no son ciertas, ¿no? Pero creo que da como para pensar, y yo propongo algo que si ustedes lo aceptan, me parece bueno que cada uno escribiéramos algo, por ejemplo, no sé, 100 palabras, poner 50 palabras, y que alguien los recopile y los Mm. resuma y después lo lea, porque creo que tenemos muchas cosas para aportar. Yo ahora no lo voy a decir porque sería muy largo, pero una cosa para aportar en este país que me parece absolutamente vergonzoso que los jubilados ganen lo que ganan, la mayoría ganan miserias, no acceden a la salud, no pueden tomar sus medicamentos, no pueden alimentarse correctamente y menos acceder a un celular o a una tecnología nueva y se les está exigiendo que hagan ese tipo de cosas cuando ni siquiera pueden comer. Entonces me parece una total falta de Calidad. respeto hacia las generaciones previas que mantuvieron este país vivo durante tantos años. ¿Ah? Eso era solamente lo que quería decir porque realmente lo siento así. Y gracias, Julio, por presentar este tema que nos toca a todos y nos envuelve a nosotros, a nuestras parejas, a nuestros amigos y hermanos, etcétera. Muchas gracias. Bueno, voy a decir, primero, Julio, ahora que no se entrecorta tanto, agradecerte la exposición. Te sé que tenías muchas ganas de plantear este tema y me pareció una cosa muy, muy interesante, tal como dijo Carlos. Así que nos da para estas reuniones para reflexionar entre todos. Ahora, la vejez ha ido
cambiando, o al menos nosotros nos hemos hecho más grandes, pero imaginemos cuando nosotros éramos chicos, los adultos aceptaban de una manera total que eran viejos. Entonces se sentaban en la cabecera de la mesa, lo servían primero, o a veces les daban la comida, lo hacían salir y él ya aceptaba que tenía esa posición de anciano entre todos. Pero, ¿qué sucedió? Que todos nosotros estamos vivos gracias a la medicina. No me canso de decirlo. Estoy seguro que todos acá tenemos una operación, un marcapasos, un tratamiento cardiológico que nos alargó la vida. Entonces la vida se ha ido alargando y cada uno se siente, igual que Raquel, joven. Y tenemos 70, 80 años y nos sentimos activos. Y nos sentimos tan activos que estamos en esta sociedad participando de este Zoom. Porque si fuera 50 años atrás, esta sociedad se podría decir que casi no existiría. ¿Quién va a decir que personas de 70, 80 años integramos una sociedad, manejamos el Zoom, hablamos entre todos, discutimos y tenemos ganas de escribir las ideas? Quiere decir que nos sentimos activos. Y al sentirnos activos, pensamos que no tenemos la edad que tenemos, pero la tenemos. Entonces, yo me acuerdo en el consultorio, tenía un test bien rápido. Cuando la paciente se acostaba y yo le decía, bueno, reincorpórese, y le iba a dar la mano, yo decía, si es una persona que se siente anciana o vieja, me va a decir, no, 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 no me ayude, yo puedo sola, porque se siente como que la ayuda es porque es anciana. Y si le digo lo mismo a una persona de 20 o de 30, digo, bueno, reincorpórese, ya está bien, y le doy la mano, me toma la mano y se sienta sin problema, porque se sabe joven. Entonces, cuando una persona de cierta edad, le digo, reincorpórese, y le doy la mano, y ella me toma la mano y se sienta, yo digo, bueno, esta persona es más ubicada que la que se cree que puede hacer todo sola para que no crean que es anciana. Quiere decir que cada uno, en su espíritu, en su interior, se da la edad que le parece que tiene y quiere representar otra edad. Entonces uno se siente joven, tiene la misma edad, pero está bien ser activo. Y ser activo nos mantiene, bueno, como están todas estas conferencias, el cerebro activo. Así que a no sentirse ancianos, a ser activos, a movilizarse, y si alguien les quiere ofrecer una ayuda, encantado que nos ayuden, pero nosotros seguimos siendo lo que es esta sociedad. Reuniones de personas la mayoría jubilados, y que queremos alargar la actividad que en un momento fue muy intensa y ahora la seguimos teniendo. Por algo estamos acá reunidos. Así que, Julio, abrazo y gracias. Gracias, Alberto. José, ¿querés hablar? Bueno, buenas tardes a todos. Este, Quisiera ser muy breve. Capaz que lo único que tendría que decir es muchas gracias, Julio, por la calidad de tu exposición. Y yo soy de los que a Alberto no le daría la mano. Este, pero hay dos cosas que me han ubicado. Las dos ocurrieron hoy. Por un lado, tu conferencia, Julio. Y unas horas antes, un hecho
que te voy a tener que dar algún antecedente. Yo pertenezco a una familia en la que en la generación de mi padre habían 6 personas, todos varones. Y en la generación mía éramos más de 20 primos. De esos 20 primos, el número 1 es una mujer y el número 2 soy yo. Y después siguen todo el chiquitaje que está atrás. Y una cosa que te ubica es la muerte. Esta madrugada falleció mi prima mayor. Así que entre ese hecho y tu conferencia, bueno, capaz que sí que le daría la mano a Alberto. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias, José. Gracias. Gabriela, no tenés la imagen, pero estás levantando la mano. Adelante. Ah, está muteada. Está muteada y no tiene. Bueno, adelante, Neddy. Bueno, nos conocemos hace mucho, desde que éramos jovencitos con Julia, así que ya sé que tiene un poder de- para hablar y profundizar en los temas muy grande, así que ya conozco esa virtud. Y yo creo que nos ha hecho reflexionar a todos, ¿no? Porque nos enfrentó a una cosa que quizás muchos de nosotros no la pensamos de esa manera, ¿no? Como dice Alberto, yo me siento joven. O sea, me dicen, bueno, Neddy, ¿qué edad tenés? Y yo sigo teniendo 23. O sea, digo, uno se sigue sintiendo joven, aunque están las canas, están los dolores articulares, está todo eso que nos enfrenta a lo que cada vez va siendo más, digamos, cada vez más marcado, ¿no? Es como un desfasaje entre lo que es físico y lo que es intelectual. Mm, y creo que también estoy un poco afín con lo que dice José Di Filippo. Yo creo que a veces no es el temor a envejecer, es el temor a lo que viene después, a lo que nadie conoce, que todo eso, digo, cuando tenemos 15, 20, 30, quizás no lo pensamos, pero a esta edad sí lo pensamos, porque ya está cerca y digo, y es una cosa que nos enfrenta a lo desconocido. Entonces, también eso creo que influye en cómo manejamos las cartas, porque yo creo que ahora Julio, es que es un gran jugador, nos puso las cartas vistas, nos puso todas las cartas vistas. Y ahora tenemos todas las cartas arriba de la mesa y tenemos que saber qué vamos a hacer con ellas. Y yo pienso un poco que yo me despierto y estoy viva y tengo proyectos. Mientras tenga proyectos y objetivos, eso me va a mantener viva. El hecho de tener proyectos, objetivos, tener a otra persona que nos acompaña o a alguien también por quien sentir un sentimiento de cariño, de amor, de una amistad profunda, eso también nos mantiene vivos. Y creo que todo eso no lo podemos olvidar, que, que tengamos siempre proyectos a la mano para no caer, para no desalentarnos. Esa es mi idea. Y bueno, yo creo que la palabra más linda es gracias, así que gracias, Julio. Bueno, gracias, Neddy. Ahora sí, Gabriela, podés hablar. Estás desmuteada. Hola, buenas noches. Nada, primero que nada, perdón, porque yo soy como muy torpe con todo esto que tiene que ver con la tecnología. Me resisto además mucho a esto.
Cuando vi que estaba muteada y que no se veía mi imagen, empecé a buscar a ver dónde podía encontrar algo y bueno, por suerte encontré, hay unas cositas que me tenían una rayita roja que estaba atravesada y empecé a toquetearlas y saltar. En primer lugar, muchísimas gracias, Julio, por la ponencia. Entré tarde porque tampoco lograba abrir el Zoom, entonces entré un poco tarde, pero bueno, llegué a escuchar bastante de toda la ponencia y me pareció formidable. Llegué a esto gracias a Norberto Liñares, que es compañero mío en un taller que hacemos juntos de escultura, y me pareció muy, nada, digo, que iba a ser muy oportuna, sobre todo, digo, bueno, por la edad que vamos teniendo y está bueno ir escuchando todas estas cosas, ¿no? Yo también me jubilé hace 3 años, eh, tenía un trabajo administrativo, trabajaba en un banco después que me jubilé me sentí como horrible porque nada, sentí como que me faltaba eso, esas rutinas que tenía a diario y ahí me aboqué al deporte, al club. Empecé a ir a un club, a hacer gimnasia, piscina, caminar y todo eso. Y la verdad que bárbaro, digo, o sea, siempre hice algo de ejercicio, pero digo, nunca tanto como ahora. Pero me hace bien, me siento bien, y creo que eso también, digo, como que me ayudó a ir eh, enfrentando, digo, bueno, la nueva realidad, ¿no? Esta nueva realidad, digo, de que no tenés aquellos horarios, no tenés aquellas exigencias, aquellas presiones que tenía durante 40 años, pero me hizo mucho, mucho bien. Con respecto a lo que dijo el doctor Irigaray, que además fue doctor mío hace como 8 años, 9 años, yo sí le daría la mano, porque digo, yo soy una persona, digo, que yo tengo 62, voy a cumplir 63 dentro de 2 meses. eh, a mí, digo, yo estoy bajando escalones de algún lado y tengo a alguien que me está tirando la mano para ayudarme, yo la agarro y le agradezco, le digo, o sea, porque me siento bien, o sea, si bien yo sé que la puedo subir o bajar sola la escalera, me parece un gesto lindo de parte de la otra persona, nada, ofrecerse así para ayudar, digo, dándose cuenta de que, no, que soy más grande y punto. ¿Ah? Bueno, solo eso, muchísimas gracias, ¿sí? Bueno, gracias a vos. Adelante, Norberto. Bueno, muchas gracias. Felicitaciones, ya son muchas. Este, hago, por supuesto, las mías propias. A los que tenemos un poquito más de 50, 50 y algo, digamos, 50 y 19, por ejemplo, no es un tema que la vejez. Hoy, por ejemplo, cuando empezó el tema, ¿qué hay de nuevo en la vejez? Y claro, cuando empezó la disertación, el doctor, es como los laboratorios, ¿no? En los congresos, ¿qué hay de nuevo? Este, no sabía por dónde iba a agarrar el tema él, ¿no? ¿Dónde lo iba a agarrar el tema él? Este, yo la verdad que creo que hoy se está haciendo una catarsis en el grupo Veo, mucho el tema de que nos sentimos viejos. Parece que algunas personas se sienten más viejas que otras. Y bueno, digo, los tejidos envejecen, los vasos envejecen. Todo lo que es orgánico en la vida envejece también. Capaz que los minerales son los que se conservan más tiempo y con menos deterioro en el tiempo, salvo que lo agarre un fenómeno catastrófico. Este, También están en las oportunidades que se brindan. Por ejemplo, este tipo de reuniones. Yo me he dedicado a incorporar amigos, personas con las que hablo, que les interesan no solamente el tema de la vejez, sino otros temas vinculados a SUMES y a SUMART, porque me parece que estamos en condiciones, y a mí por lo menos me atrae. Capaz que después hay algún error, digo, no, no era para mí esto, es un tema que después se define naturalmente en la vida, digo, no es un tema que nosotros hagamos un juicio de ello, ¿no? Quiero ser breve.
Y le contaba a Romero por interno, porque el profesor está haciendo fuerza, lo estoy notando hace un par de semanas, haciendo fuerza para que escribamos algo sobre la niñez. Digo, al revés de una forma de poder escribir de la vejez, también es poder empezar desde la niñez, ¿no? Y da la casualidad que el sábado, visitando las galerías del centro, no el shopping, sino la Galería Virrey, encontré una disquería en el fondo, una librería en el fondo, vacía, pero con mucho cuidado de su material, y compré un disco que yo lo tuve cuando era muy joven, que es el de Piero, precisamente por el tema Mi Viejo, porque empezaba a hablar de mi juventud, porque es inevitablemente que hablemos de mi viejo, mi vieja, mis primos, mis sobrinas. Este, y bueno, da la casualidad que es mencionado dentro de la bibliografía y toda la exposición que Julio planteó. Y creo que todo se enlaza, ¿no? Digo, me parece que la vida no es solamente la vejez, perdón, hay un enlace entre la vida media, entre el nacimiento. Algunos llegan a nacer y no llegan a viejos. Algunas personas hasta tienen un formato de lo que llamamos mal a veces vejez. Hay gente que dice, che, no, este es más viejo de la edad que tiene, porque está hasta esos fenómenos, ¿no? Este, quiero finalizarlo otra vez agradeciendo. eh, Me encantó cómo fue abordado el tema. No me sentí incorporado en los viejos. Capaz que seguramente lo soy, digo, ¿no? Por edad y pero vuelvo a repetirlo, ¿no? No es un drama. Capaz que alguien lo vive como drama. Si lo precisa como drama, tiene que ir a un psicólogo o ayuda psiquiátrica, porque debe ser horrible sentirse viejo y además no asumirlo y sentirse amargado y estar toda la vida con esas cosas acá adentro, ¿no? Eso sí que lo peor que puede haber en la vejez, como en cualquier enfermedad, es no aceptar cosas que te lleven psicológicamente a estar mal todo el día, a llevarte mal con la gente, a estar hundido en eso. Esto fue una ayuda evidentemente preciosa porque es admirable como una obra de arte. La verdad es que la exposición fue como ver un cuadro, una escultura. Mardones, si la dejan hablar un rato más, tiene 40 años, ¿no? Porque fue bajando la edad, si la ven a la compañera de escultura. Este, pero nuevamente, gracias a todas las personas que me han permitido participar de esto y especialmente a ti, Julio, porque realmente el tema fue tratado con una solvencia y una altura intelectual seria, desdramatizadora. Vuelvo a repetir, el tema es el drama. Acá no hay que dramatizar. Yo lo único que le pido, por ejemplo, a mis primos, porque yo quedé arriba de toda la lista, ¿no? Alberto, yo quedé arriba. Lo único, cuando yo me junto con mi primo, lo único que les digo es que no empujen, que no empujen. Quedamos arriba, pero por favor, traten de no empujarnos. Bueno, un abrazo a todos. Julio, Sí, sí, gracias a vos. Adelante, Lelia. Sí. no encontré mi manito, me pasa eso, no sé dónde está la manito. Bien, no, quería decirte que me pareció excelente, excelente. Es la segunda conferencia tuya, porque la primera acá en Maldonado la escuché, y me produjo una cosa como un placer intelectual, una cosa que me pasaba en semiología de tercer año, en las clases de Butón, por ejemplo, con una bombardeo de cosas de uno y del otro lado y hacer pensar y sumergirte en un tema, bueno, de estas conferencias que colman. Así que lo que te quería decir, que muchas gracias y que estoy esperando, ahora me voy a preparar para la tercera. Y algo como le intuí que decía Beatriz Rojas, algo como, bueno, acá estamos en lo intelectual, eso en lo intelectual,
el uso de la intelectualidad, de la inteligencia, de todo eso que da mucho placer. Y bueno, me parece que capaz que en la tercera bajemos un poco a lo concreto o a lo más real, no sé, pero bueno, me encantó, gracias. Gracias, Lilia. No sé si hay alguien más que quiere decir algo. Y no sé quién cierra, porque yo no sé quién, como no está Omar hoy, por razones de fuerza mayor, tal vez, ¿Estaba Patricia, no está? tal vez Sí, estoy Alberto acá. o Patricia, está bien. Si ¿Cómo querés quedó? cerrar, Patricia. Sí, bueno, nada, creo que para todos fue una charla que aportó mucho, sobre todo a la reflexión y a elaborar y a sacar conclusiones si es que se pueden, pero que aportó. Eso yo creo que es lo más importante. Creo que todos nos gratificamos con este tipo de conversatorios. Eh, y bueno, nada más que dar por finalizada la jornada de hoy, invitándolos para la próxima semana, que le toca una exposición a la doctora Nelly Varela, presentando un libro muy interesante de una autora chilena. Así que bueno, vamos por más, Sumart. Esto está empezando, estamos todos enriqueciéndonos dentro de nuestra vejez y para nosotros sí hay cosas nuevas todas las semanas con este tipo de charlas como las de Julio. Hoy, Julio, estamos todos muy agradecidos y bueno, y los esperamos a todos el próximo miércoles en el mismo Zoom, en el mismo canal, para la charla de Nedi. Un beso grande a todos. Gracias. Gracias. Hasta luego, Gracias. Gracias, gracias. gracias. Que pasen bien. Chao.